¿Por qué solo tenemos que llorar? ¿Por qué solo hay minutos de silencio? ¿Por qué solo hay pancartas y declaraciones institucionales para las mujeres asesinadas por quienes a ellos les interesan? ¿Por qué no importan los niños asesinados en el seno del hogar? ¿Por qué no importan los hombres asesinados en el seno del hogar? ¿Por qué no importan todas esas otras personas que también han sufrido esas vulnerabilidades? Si para el Gobierno en el año 2024 hubo 48 mujeres víctimas, para Anavid también cuentan 35 niños víctimas y 34 hombres víctimas. Soy un padre normal que se enfrentó por el terrible delito de pedir la custodia de su hijo a más de 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, y perdí a mi hijo 13 años. Es muy fácil venderse a las ideologías baratas, al mercadeo de almas. En los 20 años que lleva vigente esta ley, todos sabemos que el número de víctimas no ha bajado prácticamente, se mantiene con una media de 50 personas al año en 20 años. A ellos solo les importa que su relato no se cuestione y repartir miles de millones de euros, porque lo que han hecho es convertir este drama en un negocio, y esa es la verdad. Para escuchar la verdad, para analizar con rigor qué es lo que sucede en la violencia doméstica, en la violencia en los hogares, pues hay que decir cifras que incomodan a los poderes públicos actuales, que incomodan a los que nos gobiernan con un relato único. Pues por ejemplo, si analizamos con rigor, desde una perspectiva transparente, cuál es el origen de muchas de esas violencias, pues por ejemplo tendríamos que abordar cuestiones tan incómodas también para la ideología única y el relato único de los que nos gobiernan, como por ejemplo qué influencia hay en los feminicidios cometidos por parte de extranjeros, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el 36% de los feminicidios en nuestro país, según los últimos datos del propio Ministerio de Igualdad, sean cometidos por el 14% de la población? ¿Hay un factor determinante entre que tengamos unos poderes públicos que estén trayendo masivamente culturas que odian a las mujeres? A lo mejor el machismo lo están trayendo ellos de fuera en tantas ocasiones. Por otro lado, hay cifras que también incomodan a los poderes públicos y al relato único. Y es que para ellos, ¿por qué solo tenemos que llorar? ¿Por qué solo hay minutos de silencio? ¿Por qué solo hay pancartas y declaraciones institucionales para las mujeres asesinadas por quienes a ellos les interesan? ¿Por qué no importan los niños asesinados en el seno del hogar? ¿Por qué no importan los hombres asesinados en el seno del hogar? ¿Por qué no importan todas esas otras personas que también han sufrido esas vulnerabilidades? Si para el Gobierno en el año 2024 solo ha habido 48 víctimas, pues para Anavid importan todas las víctimas, igual que para Vox. Y en el contador de Anavid únicamente basándose en las cifras o los casos que salen a la luz en diferentes medios de comunicación, si para el Gobierno en el año 2024 hubo 48 mujeres víctimas, para Anavid también cuentan 35 niños víctimas y 34 hombres víctimas. Para Anavid son muchísimas más las víctimas que merecen ese minuto de silencio, que merecen esas declaraciones institucionales y que merecen que estemos hoy a cualquier precio en jornadas como estas. No soy una persona pública, no soy político, no soy hijo ni marido de nadie, ni la mujer de nadie. Soy un padre normal que se enfrentó por el terrible delito de pedir la custodia de su hijo a más de 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, y perdí a mi hijo 13 años. Periodistas, políticos, jueces, fiscales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y una lista interminable de casi 7.000 contactos y mi teléfono, me habéis pedido ayuda. Cuando las tinieblas del feminismo han entrado por vuestra casa. Es muy fácil venderse a las ideologías baratas, al mercadeo de almas, y habéis confiado en una asociación de personas humildes, de víctimas de malos tratos, de víctimas de sustracción de menores, de alienación parental, de tutela de menores, de víctimas de maltrato, que también las hay, mujeres acuchilladas que han acudido a nosotros. ¿Por qué son polémicas estas jornadas y no que iglesias,
que le gusta azotar a las mujeres hasta sangrar, tenga un altavoz público en medios de comunicación. ¿Por qué son polémicas estas jornadas sino que Isa Serra, Irene Montero y Ángela Rodríguez Pan cobren sueldos públicos estando condenadas? ¿Por qué no es escandaloso que Irene Montero y Ione Belarra se reúnan con Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a banda terrorista ETA, una banda terrorista que ha conseguido la muerte de más de 830 personas asesinadas, entre las que hay, fíjense ustedes, Irene Montero y Ione Belarra, 44 mujeres asesinadas y 14 niñas. Pero nos vamos a hacer una fotito con Arnaldo Otegi. ¿Por qué nunca fue polémica que el PSOE trajera a un tipo tan despreciable como Jorge Corsi, precursor de la ideología de género, y estando ya acusado por pederastia se hizo una ponencia con el señor Miguel Lorente, exdelegado de violencia de género del PSOE, para la violencia de género? ¿Por qué no es polémica que España, gracias a Irene Montero, haya pasado para seguridad y prosperidad de las mujeres, según la Universidad de Georgetown, del puesto 5 al puesto 27, gracias al feminismo de Irene Montero? ¿Y por qué no es polémica que altos cargos, presuntamente del Ministerio de Igualdad, hayan cobrado mordidas cuando una familia que ha tenido un gravísimo accidente, uno de sus familiares, una familia valenciana, ha tenido un accidente, creo que es una de sus hijas, en Tailandia, y el Gobierno se ha negado a hacer su trabajo, que es repatriar esa persona enferma? No sé si creo recordar que estaba en coma. Se han negado a repatriar a una persona española. Y la familia, fíjese si esto es polémico, que Navid esté aquí hoy, representando a cientos de miles de padres en España, que la familia ha hecho un crowdfunding y Hacienda le ha quitado 135.000 euros para impuestos, para que Ábalos, el señor Koldo, se vayan con sus primas, vete a saber hacer qué. ¿Y eso no es polémico, señores de La Sexta, Telecinco, 4, Prisa, La SER, Ras Cataluña? ¿Eso no es polémico? Lo que está pasando en España con la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género. Es una ley que vulnera el principio de igualdad ante la ley y vulnera el artículo 14 de la Constitución, vulnera el principio de presunción de inocencia, amparado en el artículo 24 de la Constitución, y además es una agresión directa contra los mismos fundamentos del derecho al invertir la carga de la prueba, es decir, aquí no vale indubio pro reo, aquí no tiene que probar el que acusa, sino el acusado, que no es culpable, que eso es una barbaridad. Y luego, además, ha creado unos tribunales específicos, que son los tribunales, los juzgados de violencia contra la mujer, que podrían funcionar como unos tribunales de excepción que están expresamente prohibidos en nuestra Constitución, donde solo pueden denunciar mujeres. En los 20 años que lleva vigente esta ley, todos sabemos que el número de víctimas no ha bajado prácticamente, se mantiene con una media de 50 personas al año, en 20 años. Y en el año 2004, según el informe de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, en España ha habido 199.000 denuncias, de las cuales solo 60.000, el 30%, han llegado a juicio. ¿Qué pasa con las otras 140.000 denuncias? Esas denuncias que son archivadas, que son el 70%, ¿cuántas denuncias de esas son falsas? No se puede hablar de ello. ¿Por qué no se examina y analiza este hecho? ¿Por qué no se examina? En 2004, de las 48 mujeres que murieron en manos de sus parejas y exparejas, solo 15 habían denunciado. ¿Por qué no denuncian? Es importante saber por qué no denuncian, por qué tienen miedo, qué es lo que está pasando, por qué las verdaderamente maltratadas no son protegidas, por qué no denuncian. Pues nada, estos datos no los quieren analizar, no les interesa, como tampoco quieren admitir que hay una correlación directa entre la inmigración ilegal masiva y los delitos sexuales. Esa es una realidad, porque las agresiones sexuales han aumentado desde el año 2017 un 275%, y porque, como ha comentado mi compañera, el 37% de las agresiones sexuales cometidas en España las han cometido el 14% de la población, es decir, un 36% de los delitos los comete el 14% de la población. Está claro que hay una relación. Hemos visto que ninguno de ellos se ha manifestado ni ha apoyado a las chicas que han violado estos últimos días en Madrid. A ellos solo les importa que su relato no se cuestione y repartir miles de millones de euros, porque lo que han hecho es convertir este drama en un negocio, y esa es la verdad. Cualquier persona que no tenga en su cabeza una agenda ideológica puede ver que esta ley no funciona, no está teniendo los resultados esperados, porque no protege a las mujeres que de verdad lo necesitan y además vulnera los derechos de la mitad de la población, que son los hombres, con lo cual es claro que no funciona. Entonces, ¿cómo vas a acabar con un problema si no quieres saber cuál es la realidad, manipulas los datos, niegas que hay algo que no funciona? Es imposible. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte.
darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.